gracias por acompañarnos. En nombre del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACO, les damos la bienvenida a la entrevista virtual Museos por la Igualdad. El MACO, inaugurado en 2015, es una institución cultural adscrita al GAD municipal de Francisco de Orellana, que trabaja en el rescate del patrimonio arqueológico amazónico y en el fomento de espacios de encuentro y aprendizaje a través de las artes. Estamos ubicados en el Coca, el puerto amazónico más importante del Ecuador, que es la entrada a la Reserva de Biosfera Yasuní. Estamos muy felices de continuar celebrando el Mes Internacional de los Museos. Cada año, desde 1977, el Consejo Internacional de Museos ICOM organiza el 18 de mayo esta celebración, con el objetivo de recordar la importancia de los museos como espacios de enriquecimiento de culturas y como lugares donde se desarrolla la comprensión mutua. Este año, el tema es Museos por la Igualdad, diversidad e inclusión. La intención es vislumbrar lo maravilloso de la heterogeneidad y trascender los prejuicios en las exhibiciones y los relatos forjados históricamente en los museos y demás espacios sociales. La coyuntura actual nos supone el gran reto de trabajar la accesibilidad aprovechando diferentes escenarios y las nuevas tecnologías de la información. Así, hoy nos complace contar con la presencia desde España de Miguel Ángel Cabo de Villa, misionero capuchino, quien en 1984 llegó a Ecuador motivado por el trabajo del obispo Alejandro de la Vaca. Trabajó en Shushufindi, Pompeya y Coca. Como parte de su labor en la misión, ha hecho varios trabajos de investigación acerca de los pueblos indígenas aislados de la Amazonía ecuatoriana, tema del cual tiene varios libros y artículos publicados. En Pompeya se dedicó a la tarea de precautelar y recuperar las piezas arqueológicas del Museo Sicame y de exponerlas en el Ecuador y a nivel internacional. Esas piezas hoy son parte del MACO, del que Cabo de Villa es su principal mentor. También nos acompaña Álvaro Gundín, historiador, jefe de Museo y Patrimonio del MACO, quien lleva 12 años en la Amazonía ecuatoriana, vinculado a proyectos de educación bilingüe, historia, archivos y cultura. Para mí pues es importante, bueno, pues que participes en estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas que hemos elaborado están en torno al tema que nos propone el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, para el año 2020, que es los museos hacia la igualdad y la diversidad de las culturas, ¿no? Bueno, yo comenzábamos con esta pregunta. ¿Por qué o con qué objetivos pensaron al MACO desde el inicio como un complejo cultural más amplio que abarca un museo arqueológico, una biblioteca pública y un auditorio? ¿Por qué lanzarse a algo tan grande y no quedarse solo con un museo? Bueno, la razón principal, pienso yo que era lo que pensábamos entonces, es que tenía que ser una acción cultural viva. No podía ser una acción cultural mirando hacia el pasado. Yo había visto muchos museos en Ecuador, por ejemplo, el que era entonces Gran Museo del Banco Central Ecuatoriano, que era un museo con una colección arqueológica extraordinaria, que estaba siempre vacío, casi siempre vacío. Era un museo inmóvil. Era un museo sin vida, a mi parecer, con unas piezas maravillosas. Para mí la cultura en Coca, lo que podíamos hacer era siempre una cuestión actual. Lo que importaba era la vida de Coca de ahora y de la región de ahora, de ese momento. Pero a esa vida que existe en Coca, era fantástica, a mi parecer, a mí me gustaba tanto, le faltaban elementos que nos parecía que la podían enriquecer mucho, ¿no? Por ejemplo, en Coca no se sabía nada de historia, no había historia local, en los colegios, en las escuelas, no existía la región. Se hablaba un poquito de la guerra del 41 y nada más, ¿no? Y sin embargo nosotros, los misioneros en Cicame, llevábamos muchos años investigando la historia de los pueblos, de las distintas gentes que habían pasado por ahí, y era riquísima, era fascinante, ¿no? La arqueología era una parte, ¿no? Pero para mí lo importante era darle a la vida del Coca, de esa ciudad, donde había muchos más chongos que cosas de cultura, darle
lo que en otros sitios de la nación, de Ecuador, tenía la gente oportunidad, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y eso era distintas formas artísticas, la historia, la investigación, el teatro, el cine, no sé, por ejemplo, por Coca yo veía que pasaban algunas de las autoridades mundiales más importantes en biología. Pasaban por ahí, iban a los sitios de investigación del río Tiputini. Y yo decía, ¿por qué no van a dar una conferencia aquí, ¿no? A chicos, a muchachas del Coca que les interese la biología o qué sé yo qué, ¿no? Es decir, a mí nos parecía un sitio lleno de posibilidades sin explotar. Y por otra parte hay que tener en cuenta, como digo, que los misioneros llevamos ahí desde el año 52, que habían llegado los primeros, y habían hecho, mis compañeros anteriormente a mí, desde luego, habían hecho una gran labor, ¿no? Habían reunido piezas arqueológicas, habían hecho gramáticas de las lenguas de la zona, habían hecho investigaciones etnográficas y estábamos ya en el final de ese grupo de misioneros y queríamos regalarlo a la ciudad. Queríamos hacer un regalo. Queríamos que eso que nosotros habíamos disfrutado tanto conociéndolo quedara también, bueno, pues para las gentes del Coca que les pudiera interesar. No queríamos que se hiciera un museo misional, queríamos que se hiciera un museo municipal, ¿no? Y ya digo, no solamente un museo, sino un centro cultural, ¿no? Para mí, para que la cultura esté viva, tiene que tener muchas raíces y tiene que tener muchas manifestaciones. Si no, con una sola cosa es muy difícil, o nos parecía muy difícil que la gente del Coca entrara por ahí, ¿no? Por otra parte también estaba, ¿sabes qué? La cuestión de la belleza. La cuestión de la belleza. Coca es una ciudad geográficamente bellísima, pero urbanísticamente horrorosa. Eso nos parecía, o eso me parecía. No quiero echar la culpa a otros, ¿verdad? Por eso insistimos tanto en que este centro cultural, y nos peleamos con los políticos locales, para que ese centro cultural estuviera solamente ahí donde está. Porque es un centro que la ciudad está marcada históricamente, sociológicamente, urbanísticamente también por el río Napo, ¿no? Y tenía que estar ahí, y tenía que ser una cosa bella, una cosa hermosa, y una cosa abierta a todos, ¿no? Que no fuera de gente rica o de gente burguesa, sino una cosa para todo el mundo, ¿no? Y que le diera a la ciudad un sitio bello, ¿no? Para poder pasear, para poder estar, etcétera, ¿no? Creíamos que eso la ciudad se lo merecía. Eso va un poquito... Sí, sigue. No, yo creo que he terminado, me he extendido mucho en esta contestación. No, te decía que esto último que estabas diciendo iba un poco ya en torno a la segunda pregunta. Nosotros planteamos que el MACO es un edificio abierto al visitante, es un espacio público en el malecón, tenemos ahora, hay una serie de kioscos, de maloquitas, donde se vende artesanía, que es parte del proyecto del MACO. Pensando incluso en la labor de Pablo y de Rubén Moreira, los arquitectos que también diseñaron el Parque Central, el Parque Santa Rosa, el albergue, por supuesto, de la FAL. Pablo también tenía esa idea del MACO como un proyecto urbanístico, ¿no? que creara en Coca espacios para la ciudadanía, que hiciera de Coca una ciudad, que no fuera solamente un puerto de paso. Eso, creo que ya lo has más o menos contestado, fue también esencial, ¿no? En el proyecto. Claro, sí, obviamente, con Rubén y con Pablo, con su esposa, hablamos muchas veces, y ahí también peleamos duro, porque, como quizás sabréis, hubo otros proyectos arquitectónicos para hacer este museo en Coca, que nosotros rechazamos, porque nos parecían muy malos proyectos, porque no reunían
estas condiciones de las que estamos hablando, ¿no? Las condiciones de la belleza, de la accesibilidad, las condiciones que hacían de un centro cultural una cosa más participada, donde igual pudieran entrar unas personas que otras. Yo veía que en el COCA, y muchas veces lo hablé con las autoridades, estaban siempre obsesionadas con el tema del ripio en las calles, ¿no? Eso era lo principal, poner ripio en las calles. Sí, sí, es importante, pero la ciudadanía necesita también la belleza. La belleza es una cosa muy educativa, es una cosa que hace crecer a la gente. Yo me fijaba en los barrios del COCA, cuando una familia humilde, con una casa de tablas, pintaba su casa y la decentaba y ponía flores, eso influía en toda la calle. Y la otra gente se contagiaba de eso, ¿no? Nos contagiamos con todo, nos contagiamos con la fealdad, ¿no? Y nos contagiamos con la belleza. Y a mí me parecía muy importante que fuera un edificio bello, que fuera un edificio bien construido, y que algunos arquitectos ecuatorianos, como este equipo, que a mí me parecía magnífico, intervinieran en COCA como... Luego nosotros también les animamos a intervenir y pensábamos que podían haber seguido interviniendo en otras áreas de la ciudad, porque el urbanismo es una cosa fundamental para vivir bien, ¿no? Para la buena vida. Sí, así es. Incluso el arreglar el malecón junto con el proyecto del museo ha sido esencial. Volviendo un poquito al museo, tú también planteabas, y en el proyecto de museográfico del MACO, se planteaba que la museografía del Museo Arqueológico está escrita pensando en el público local, ¿no? Ya decías al principio de la entrevista que se hizo pensando incluso en los estudiantes, en cuyos pensum entonces no se hablaba de historia local, no se hablaba de historia precolombina o siquiera de una historia colonial que incluyera la Amazonía, ¿no? Sin embargo, eso sigue siendo un poco difícil, ¿no? La historia precolombina, especialmente la precolombina, es totalmente o muy desconocida entre los habitantes del COCA, ya no tanto entre los estudiantes por la labor precisamente que han hecho la Fundación Alejandro Lavaca y ahora el MACO. Pero el COCA también ha ido cambiando un poco, incluso su población se ha venido haciendo más mestiza, ¿no? En el MACO seguimos utilizando muchas estrategias y herramientas vinculadas con las nacionalidades indígenas y sin embargo en la población indígena de COCA va disminuyendo en proporción, ¿no? Cada vez tenemos más gente de fuera. ¿Cómo podría esta población actual, mayoritariamente mestiza del COCA, encontrarse en una museografía de historia amazónica? ¿Cómo se insertan ellos en esta museografía escrita para ellos? Sí, bueno, a mi parecer no tiene mucho que ver que uno sea indígena o mestizo, porque ¿qué ocurre? Que esos que están ahí, que estamos recordando ahí, son la base de todos, es de indígenas y de mestizos, de igual manera. Una nación, cualquier nación, es el resultado de la acción de muchos grupos humanos anteriores. Se van diversificando, unos se conservan de una manera, otros de otra, tienen distintas mezclas, pero como nación, como humanidad y como nación, somos todos resultados de eso anterior, ¿no? Para mí, una de las cosas que le privaba a la ciudad de tener... COCA es una ciudad donde se notaba demasiado la gente de paso, donde eran como pajaritos emigrantes, de un lado para otro, todos, ¿no? Y no había un fondo, no había una riqueza como hay en otras ciudades de Ecuador que tienen tradiciones, ¿no? Sin embargo, en COCA había una historia, repito, que es riquísima, que es fácil. Es decir, la Amazonía ha sido la región del olvido para Ecuador. Y sigue siendo, estoy seguro, en gran parte la región del olvido. Yo recibo noticias de lo que ha pasado en el último incidente del petróleo y sigue siendo la región del olvido, ¿no? Yo creo que en COCA tiene que mantener con fuerza su
su unión con otros museos ecuatorianos. Para nosotros el centro cultural tiene que estar bien coordinado con otros museos, tiene que servir de lazo de unión con distintas culturas ecuatorianas, pero siempre tiene que mirarla desde ese punto de vista, porque primero porque ha sido extraordinariamente relegado hasta ahora, ¿no? Y es desconocido no solamente para la gente del Coca, sino para la gente de Ecuador. Yo recuerdo que cuando sacamos por primera vez nuestra exposición a Quito, recuerdo en la Galería Artes, pasaron miles de personas, y muchísimas personas nos decían, pero esto es Ecuador. Esto es Ecuador. Yo recuerdo que cuando llevé las primeras fotografías al ministro de Cultura de entonces, las fotografías de nuestras urnas, me dijo, pero esto es brasileño, esto no es ecuatoriano. Entonces, no tenían ni idea. Y yo creo que la idea hay que cultivarla en el lugar, en Coca, ¿no? Y Coca lo que tiene que hacer es sumar al patrimonio ecuatoriano lo que tiene ahí, pero yo al menos insistiría mucho, ¿no? ¿Cómo meter a la gente dentro de eso? Bueno, pues yo les he dicho siempre, ¿no? Ecuador tiene tesoros que desconoce, Y cuando uno tiene en su casa tesoros que desconoce, ocurren dos cosas. Una, que te lo roban, te lo suelen robar. Y eso es lo que ha pasado en Ecuador. ¿Qué es lo que queda en las colecciones públicas de Ecuador? ¿Qué es lo que queda en las colecciones arqueológicas? Prácticamente muy poco más que lo que tenemos en Coca, que lo que conservamos nosotros. Se lo han robado y se lo siguen robando. Ocurre eso, que te roban las cosas. Y segundo, ocurre otra cosa, y es que no disfrutas porque no conoces lo que tienes. No disfrutas con lo que tienes, no te enriqueces con lo que tienes. No puedes hacer una relación. Yo, por ejemplo, decía, Coca se tiene que relacionar con Iquitos, pero sobre todo se tiene que relacionar con Manaos y con Marayó, y se tiene que relacionar con la zona amazónica, ¿no? Y con los arqueólogos que pude conversar yo, sobre todo con los arqueólogos norteamericanos que trabajan en la Amazonía y con los arqueólogos, sobre todo brasileros, ellos veían las grandes posibilidades de eso, ¿no? Ya sabes que en Ecuador se decía, Ecuador ha sido, es y será siempre región amazónica. Pero esa frase solemne justamente ha ocultado siempre la verdad, que no ha sido nunca región amazónica. Y nunca le ha parado importancia a esa región, ¿no? Y una de las razones por las que nosotros, y gente de Quito también, insistíamos en hacer ese centro es precisamente por esto, ¿no? Para recuperar belleza, riqueza, tradiciones, etcétera, y personas, ¿no? Que han sido tan ninguneadas, ¿no? Y que nos parece tan valioso para lo que es el conjunto de la riqueza nacional, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Teníamos la última pregunta, que era ya una pregunta más en torno al tema específico del ICOM de este año, ¿no? ¿Qué retos considera que tiene el MACO actualmente para abordar la inclusión, la diversidad y otros temas complejos en los entornos cada vez más polarizados aquí en la sociedad? Sobre todo aquí en Coca, la planteamos en el contexto del Coca, de un Coca indígena y un Coca mestizo. Cada vez hay como más separación entre estos dos mundos. Hay todavía, nos encontramos con muchos estudiantes, por ejemplo, que vienen, que llevan en Coca, no sé, 5 o 6 años, que vienen con toda esta población flotante y que no entienden esa presencia de las nacionalidades indígenas, de los pueblos indígenas en Coca. Y entonces, ¿cómo podría trabajar el MACO en torno a esa inclusión de estos grupos sociales tan distintos? Inclusive también en el punto de vista económico, ¿no? ¿Cómo podría el MACO o cómo puede el MACO aportar a desarrollar quizás la economía
local en el Coca, que es algo que también es una presión, ¿no? Mucha gente solo entiende el Mako como un potencial turístico en la ciudad. Sí, realmente es más complicado porque en cualquier sitio del mundo, por ejemplo, los museos, los teatros, bueno, es siempre algo difícil de mantener, ¿no? No es únicamente ahí, ¿no? Yo veo los grandes museos españoles, por ejemplo, que son conocidos mundialmente, por ejemplo, el Prado, ¿no? Que tiene dificultades, ¿no? O el Museo de Londres, ¿no? Tiene dificultades de mantenerse, pero tiene posibilidades económicas, tiene también posibilidades económicas si la cultura crece, si lo que se hace ahí se valora, ¿no? Si no solamente las autoridades políticas, sino también los negocios particulares, las personas realmente se dan cuenta que para que un país crezca, para que la gente sea más rica culturalmente, para que pueda producir más y mejor, para que puedan vivir más y mejor, se necesita esto. Se necesita tener un fondo histórico, se necesita tener ideas y no bulos, se necesita estar abiertos a la cultura, se necesita todo esto. Y esto, por ejemplo, se produce ahí, ¿no? A mí me parecía que una de las fórmulas que el Mako podía haber abierto, no sé si eso ahora es tan posible, porque yo hace unos años ya que no estoy por ahí, era justamente la unión del Mako con instituciones extranjeras, ¿no? Con las que hiciera acuerdos, acuerdos de investigación, acuerdos para estudiantes, que pudieran dotar de becas al Mako, de becas de investigación, etcétera, etcétera. No sé, había por ahí una serie de vías, ¿no? Después también, no creo que el Mako fundamentalmente tiene que ser, al menos desde nuestro parecer, no era tanto una cosa para los turistas, que si vienen estupendo, sino que era algo para la población local, ¿no? Cuando tú dices, Álvaro, que los mestizos se sienten muy alejados pues, por ejemplo, de esas cosas indígenas antiguas, yo lo siento decirlo así, pero eso es pura ignorancia. Eso es pura ignorancia. Los mestizos son hijos de esos, les guste o no. Es más, esos indígenas que en el año 1100 y pico hacían esas cosas, en ese momento, eran unas puntas de lanza de las mejores culturas mundiales. De las mejores, en el siglo XII, en el siglo XIII. Son comparables sus obras a cualquier cultura del mundo. Y más bien lo que tendría que preguntarse una nación es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hemos pasado en el Napo de ser una cultura extraordinaria a otra cosa muy distinta? ¿Y por qué hemos pasado y por qué despreciamos algo que estaba en la cumbre de la cultura en ese tiempo? Por eso, desde mi punto de vista, a Ecuador, a todos los países, pero hablamos de Ecuador, le ocurre que cuando no valora suficientemente lo que tiene en casa, por ejemplo, yo digo, se están protegiendo en Ecuador, se protege el casco histórico de Quito, perfecto, es un casco histórico maravilloso, pero no se protege a los guaraní. Es un patrimonio mundial que nadie tiene, que la selva ecuatoriana tiene, los pueblos ocultos. Un patrimonio sin ninguna comparación de valioso con cualquier otra cosa, con un castillo o con cualquier otra cosa. Y es un tesoro que solamente tiene Ecuador y un poquito Brasil en algunas zonas, ¿no? Pero Ecuador lo tiene, ¿no? Para mí esto es lo que ocurre cuando un país no conoce primero, no valora y no cuida alguno de sus mejores secretos, ¿no? Yo creo que cuando conocemos lo podemos valorar mejor. Entonces, quizás parte del trabajo que tiene que hacer el Mako sería hacer de puente entre la población actual y estos pueblos originarios que aún tenemos en la Amazonía, y sobre todo
trabajar en que la gente se reencuentre con sus orígenes, ¿no? Con de dónde venimos aquí en Ecuador, ¿no? Es algo que también venimos ya haciendo, ¿no? Que la gente, en cierto modo, recapacite, aprenda y reconozca, ¿no? Que venimos de ese desarrollo prehispánico de la Amazonía y que ahí están sus orígenes y que ahí están parte de los valores que deberían estar presentes en la cultura ecuatoriana. Claro, todos los pueblos, todas las culturas tienen que reconciliarse con su pasado. Y reconciliarse con el pasado significa conocerlo y aceptarlo. Y dentro de ese patrimonio que tenemos todos, con muchos líos, todos los pueblos del mundo, con vaivenes, con zonas altas y bajas, con zonas desarrolladas y otras no, porque al final todos somos mestizos, todos en el mundo somos mestizos. También los indígenas del Napo actuales son mestizos, los menos mestizos de todos son los guaraní, pero todos los demás somos mestizos. Pues si recuperamos cualquier pueblo del mundo, en este caso Ecuador, los pueblos de Ecuador, ¿verdad? Si recuperamos si realmente conocemos nuestra tradición, la valoramos en sus partes más altas, conocemos en qué parte se estropeó, se fastidió aquello y por qué, tenemos muchas más posibilidades de mejorar nuestra situación actual y de aceptarnos unos a otros y de convivir unos con otros, ¿no? Y de valorarnos unos a otros, ¿no? A mí me parece que una de las cosas más hermosas, desde mi punto de vista, ¿no? Yo de las cosas que más me fascinaban de Ecuador es que en un país muy pequeño geográficamente había tal variedad. La variedad es una riqueza siempre, siempre, lo dirán los científicos de todo tipo, ¿no? Ecuador es una nación extraordinariamente rica en variedades humanas y culturales, ¿no? Pero claro, si empezamos a no conocer primero, ¿no? Y si no conocemos, pues despreciamos porque no las tenemos en cuenta, no las consideramos, pues eso empobrece mucho a toda la nación, ¿no? Para mí, una persona que desprecia es una persona pobre mentalmente, pobre. Ninguna persona con su cerebro bien amueblado desprecia otra cultura, ninguna. Y se trataba de amueblar, ¿no? De amueblar el pensamiento y de amueblar los conocimientos, porque entonces es cuando realmente le vemos esa chispa a la vida y esa belleza, que si no, pues no la vemos, sencillamente, ¿no? Yo recuerdo que Alejandro, el obispo Alejandro, llamaba mucho la atención de los trabajadores petroleros cuando venían aquellas mujeres desnudas, guaraníes, a los campamentos, y les llamaba, cuando les hablaba en castellano, empezaban a conocer alguna palabrita en castellano, les decía, señora Buganey. Y los trabajadores petroleros se burlaban, se reían, les saltaba la risa, y les decía, ¿cómo puede llamar señora a esta luchita? ¿No? ¿Cómo puede llamar señora a esto? Pero el que tenía razón era Alejandro. El que tenía razón era Alejandro. Aquel hombre era capaz de ver el señorío, era capaz de ver la belleza humana y el valor humano de aquella mujer, ¿no? Y esto ocurre siempre, ¿no? El que es capaz de ver otra cosa, de ver más allí de las apariencias, es el que realmente descubre los tesoros de su propia nación. Bueno, pues creo que con esto podemos cerrar la entrevista. Agradecerte, Miguel Ángel, por habernos abierto la puerta y haber compartido un poquito de toda tu experiencia y de toda la energía que además y trabajo que pusiste en el MACO. El MACO sigue adelante. Tenemos ya 5 años de experiencias que se suman a todo el trabajo anterior que hizo la Fundación La Vaca, que hizo CICAME. Bueno, sin más, en nombre incluso de Carlos, que es el gerente, Carlos Novoa, que es actualmente el gerente del MACO, pues invitarte. Sabes que esta es tu casa, te esperamos aquí en Coca. Tienes que venir a ver este monumento de la ciudad, porque ya es un monumento. Te decía en algún correo que incluso nosotros todavía estamos un poco
nerviosos porque empezamos a ser incluso reconocidos ya a nivel nacional, a nivel internacional. Nos falta trabajar aquí en Coca, ¿no? Y para nosotros es un orgullo pues seguir trabajando en un proyecto que empezaste tú con otros tantos misioneros y gente que ha colaborado para que hoy tengamos el MACO y hoy podamos reivindicar y contar la historia de estas tierras. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Álvaro. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Los invitamos a seguir experimentando las actividades que hemos pensado para ustedes y a no perderse este viernes a las 17 horas una narración oral a cargo del grupo de teatro local Samay Supay. Síganos en las redes sociales del MACO. Hasta pronto.